Oh. Tremendo, qué rollazo, por favor. Entonces va este la con bajo en sí. A mí ahora mismo es uno de los grupos que más me mueve, y siendo muy consciente de que no están haciendo nada nuevo. ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estáis? Aquí George Five en una reacción express. En este canal, si algún artista nos gusta muchísimo, y además lo podéis comprobar desde el principio porque fue uno de los primeros vídeos que por suerte se hicieron medio virales en este canal, es Bruno Mars. Si además de Bruno Mars le añadimos al gran Anderson .Paak, tenemos combinación ganadorísima con Silk Sonic. Y de momento son 3 las canciones que han podido ver la luz. Empezamos con Leave the Door Open, seguimos con Skate, y como siempre estos dos que hacen lo que les da la gana, han sacado de la nada un tercer tema que se llama Smoking Out the Window. Uno no se puede relajar ni un viernes, porque los viernes es cuando sale música nueva y hoy la verdad es que no tenía ni la más mínima idea de que esta canción iba a ver la luz. Me lo han hecho saber a través de Instagram y aquí estamos. La canción no la he escuchado aún ni he visto el vídeo. Hoy vamos a tener vídeo reacción, además de hablar evidentemente de todo lo que veamos a nivel de armonía, a nivel de producción. Ya sabéis un poquito cómo van estos vídeos en este canal de YouTube. También sabéis que no vamos a poner en contexto a nadie con quién es Bruno Mars, con quién es Anderson .Paak, con quién es Silk Sonic, dos leyendas como estas que se han juntado por una buena causa como es hacer música increíble, no necesitan carta de presentación. Poco más nos queda aparte de pediros por favor como siempre darle al like, campanita, suscripción al canal. Estamos cerquita de ese objetivo que tenemos para final de año que son los 50.000 suscriptores. Estamos cerquita pero aún queda trabajo por hacer, así que espero que con vosotros podamos conseguirlo. También mi canal de Twitch, mi Patreon, todos los links están en la descripción de este vídeo. Así que nada, sin más dilación, vamos a escuchar este tema Smoking Out the Window de Silk Sonic. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet, but now she got me smoking out the window. Must have spent 45,000 up in Tiffany's. Oh, qué tasty. Badass kids running around my whole crib like it's Chuck E. Cheese. Put me in the jam with an X-Men in a UFC. Can't believe it. Qué irreverentes ahí fumando, ¿eh? This bitch got me paying for trips, diamonds on it. Vale, vamos a empezar a mirar cositas aquí que ya se pueden... Vale, se podría decir que esto es como un mi menor. Podríamos decir que viene un poco de la escala dórica, es decir, el segundo grado de un re mayor, que podemos entender que es como la tonalidad camuflada que hay detrás de esto, porque estoy viendo que los dos primeros acordes está haciendo este mi menor, y luego creo que hace un fa sostenido menor, pero es que el bajo hace otra cosa. A ver, vamos a escucharlo otra vez, chicos. Ya sabéis que estos temas requieren de parar. Vale. Lo que es la parte armónica está haciendo un mi y un fa sostenido menor. Y he podido deducir que luego la guitarra muy de fondo, creo que es una guitarra y es un órgano, meten este si7, lo que pasa es que es muy sutil, que entonces nos podrían dejar ver que la tonalidad en este caso sería como un mi menor, entonces estaríamos haciendo un 2-5-1 sobre mi menor. Pero bueno, hay más cosas, porque el bajo no está tocando este fa sostenido en el segundo acorde, sino que creo que está tocando el si. Sí. Vale. Vale. Vamos a parar un momento y vamos a hablar un momento de producción también. Sigue un poco en la línea de los otros dos temas, tanto de Leave the Door Open como de Skate. Este sonido al más puro estilo Motown, ¿verdad? Todo absolutamente real. Tenemos una batería tocada detrás, que además, fijaos cómo suena esta caja.
un bajo, seguro un Precision Bass, segurísimo. Voy a coger mi bajo, que además tengo un Precision Bass con cuerdas de entorchado plano, que tiene mucha pinta de ser este sonido, y vamos a sacar la línea que es muy, muy jugosa. Qué maravilla de línea de bajo. Venga, chicos, seguimos. Vamos a avanzar con la canción, que si no me vuelvo loco. Aquí abre la canción, ¿veis, eh? Si os fijáis, venimos de un bajo que, por ejemplo, estaba hecho con palm mute, con las cuerdas muy matadas de sustain. Aquí de repente ya es como que toca con la cuerda más abierta. Todos los elementos abre la batería también, que estaba siendo como muy con el side stick y todo, y de repente es como más abierto. Incluso la melodía de ellos, que era mucho más rítmica, aquí pasa a ser como mucho más laxa, mucho más amplia. ¡Qué grandes! Párate aquí. Vamos a mirar la armonía. Smoking out the window. Cómo le gusta hacer este acorde, ¿eh? Es como un sus4, una especie de sol con bajo en la, en este caso, que hace una función como de quinto grado para ir al re mayor, que como os he explicado al principio, es como la tonalidad oculta de la canción. Vuelve otra vez a este sol mayor 7, va otra vez a este fa sostenido menor 7, perdón, y creo que va a este acorde otra vez, ¿no? Como, a ver, como de paso. Ah, vale. Entonces va este la con bajo en sí, que claro, sería como el quinto grado de re mayor, y luego supongo que volverá a la estrofa este mi menor. Os lo toco y os pongo los acordes para que lo toquéis si queréis. Tremendo, qué rollazo, por favor, qué rollazo. Venga, vamos a seguir avanzando con el tema. ¿Qué onda tiene Anderson .Paak, eh? ¿Veis? ¿Veis ahí cómo parece que enseñan un poco ese Si7? Pero lo que pasa es que es muy sutil y no lo meten siempre. Es curioso, ¿eh? Ahí está ya Mario Artis, ¿eh? Con el Precision Bass, el bajista. ¿Y esta melodía que hay? ¿Qué instrumento es eso? ¿Es como una guitarra que está haciendo eso? ¿Un sinte? No sé si puede ser algún tipo de Rhodes, algún tipo de teclado tipo Rhodes, o mezclado con una guitarra igual. Voy a coger la guitarra también. No estoy muy seguro. Si lo sabéis, sección de comentarios, porque aquí la verdad es que dudo. Vale, volvemos. ¿Qué rollo tienen bailando siempre en los vídeos con esta onda setentera, eh?
Aquí hace sol mayor 7 para fa sostenido menor 7 para si menor 7. Cambio de tono. Vale. Vale. Ahí va un fa mayor 7, creo, para ir a un mi menor 7 otra vez, con la novena, que la está metiendo casi todo el rato, la tensión 9. Y creo que entonces va este sol con bajo en la. A ver, vamos a mirarlo una vez más. Espectacular. Nah. Olvídate, se han pasado el juego estos. Vamos a dar paso a la conclusión y hablamos. ¡Conclusión! ¡Conclusión! No sé, es que yo ya no sé qué decir de estos dos, te lo digo de verdad. A mí me parece que, como digo, se han pasado el juego. Es decir, están en un nivel ya que hacen lo que les da la santísima gana. Han decidido hacer un disco totalmente, por lo que estamos viendo, totalmente vintage en todo. Esto está grabado a la antigua usanza seguro. Los instrumentos que veis son los que hay. No creo que haya edits, no creo que haya demasiada producción ni demasiado arreglo detrás. Evidentemente hay mucha producción a la hora de grabar, pero no hay muchas edits, muchas cosas que se hayan cambiado a posteriori. El tema a nivel de armonía súper rico, como hemos podido ver, como vienen siendo los dos anteriores también, hecho con mucho gusto, con esos instrumentos vintage, con ese bajo rollo precision bass, una batería que está sonando increíble, supongo que es de una tipo Ludwig, alguna batería de esos años, además probablemente un instrumento antiguo, yo creo que está grabado con instrumentos antiguos, un Fender Rhodes que también estaba sonando por allí, ellos dos con el rollazo increíble, irreverentes, fumando. A mí ahora mismo es uno de los grupos que más me mueve, y me mueve sabiendo y siendo muy consciente de que no están haciendo nada nuevo, porque cuidado, no están haciendo nada nuevo, están refrescando un estilo, un sonido que tiene 50 años de antigüedad. Eso es lo que me parece más loco, pero lo están refrescando con una clase y con un conocimiento que es locura. Nada, chicos, espero que hayáis disfrutado de este vídeo, que hayáis disfrutado de este análisis y que sobre todo hayáis disfrutado de este temazo. Dejadme en la sección de comentarios lo que pensáis, cualquier opinión, cualquier cosa, ya sabéis que os leo a todos y os tengo muy en cuenta. Antes de iros, recordad darle like, campanita, suscripción para estar atentos a todo, tanto aquí como en Twitch, como en Patreon, como en mi Instagram. Todo está en la descripción de este vídeo. Un placer enorme disfrutar de este temazo. Abrazos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!